Vamos entonces a entrar directo al mensaje de esta noche y en reverencia a la palabra del Señor, póngase por favor de pie y busquen su Biblia en Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 16. Una vez más damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Oremos pues. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia, por tu amor. En el nombre de Jesús estamos ante ti en esta hora, pedimos perdón, pedimos que la sangre del Cordero, la sangre de tu Hijo, una vez más nos cubre y nos limpie de todo pecado. Espíritu Santo, yo te pido que por favor vengas a este lugar y a cada corazón y seas tú ministrando nuestras necesidades. Yo reprendo, Señor, todo espíritu de duda, de temor, de lo que sea, mi Dios, de incredulidad, en el nombre de Jesús. Que seas tú el que esté aquí hablándonos a cada uno. Oro pidiendo todas estas cosas y dándote gracias en el nombre de Jesús. El pueblo dice amén. Tomen asiento, hermanos, Dios les bendiga una vez más. Bueno, escuchaba una historia donde una mujer se muere, llega al cielo y el apóstol Pedro estaba esperándole en la puerta. Entonces le dice la mujer: ¿dónde? Ya llegué al cielo. Le dijo: ya, nomás que tienes que hacer una cosa más para entrar. Te voy a dar una palabra y quiero que me la deletrees. Y le pregunta a la mujer: ¿cuál es la palabra? La palabra es amor. La mujer le dijo: A-M-O-R. Perfecto, puedes entrar. Entonces Pedro le dice: ¿me cuidas tantito en lo que regreso? Y la mujer se queda en la puerta. En eso llega el ex esposo. Y le dice el ex esposo: ¿y qué pasó? Dice: no, pues me dio un paro cardíaco y me morí. Dice: y aquí estoy. Ya estoy en el cielo, ya casi. Lo único que tienes que, te voy a dar una palabra y me la tienes que deletrear, y si me la deletreas bien, puedes entrar. ¿Cuál es la palabra? Checoslovaquia. Bueno, mañana como a estas horas a ver si les llega el... Hermanos, cuando hablamos de Jesús nuestro Salvador, ¿qué se les viene a la mente? Jesús. ¿Qué se le viene a la mente? Misericordia. ¿Qué más? Perdón, compasión. ¿Qué más? Jesús. ¿Qué más se le viene a la mente? Dice vida eterna. No sé por qué, pero la mayoría de nosotros solamente nos imaginamos a Jesús en la cruz del Calvario salvándonos del infierno. ¿Y sabe que hay mucho más que eso, hermanos? Jesús no solamente, claro que la misión principal es salvarnos a nosotros para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro que sí. Pero el mismo Jesús, hermanos, en un día de iglesia, por así decirlo, en la tradición de los judíos, él entró a la sinagoga, era la iglesia de nuestros días, y se levantó y abrió la Biblia y empezó a leer donde estábamos leyendo, en el profeta Isaías. Repito lo que leíamos, Lucas 4:16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Bueno, yo quiero compartir con ustedes que Jesús no solamente vino a salvarnos. Y lo primero que aprendemos en esta noche, que el Señor dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, hermanos, no hay ningún Dios, entre comillas,
o que se proclame Dios. Buda no dijo esto. Mahoma no dijo esto. Ninguna deidad dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? Porque en el caso de Jesús es el mismo Dios encarnado. Jesús, Dios, se hizo carne para habitar entre nosotros. Entonces el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús, de la manera que ese mismo Espíritu ahora está con nosotros. Pero fíjense la manera en que lo pone el Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esta palabra ungido significa escogido. Oiga, pero les voy a contar algo. Usted sabe que por tradición los judíos eran pastores de ovejas. ¿Y cuántos conocen los piojos? ¿Se recuerdan? A ver si es cierto. ¿Cómo se llamaba el peine con el que sacan los piojos? ¿Sacapiojos? ¿Piojil? ¿Sabe cómo le dicen en el norte a ese? Son unos peines que están bien finitos los dientes. Le llamaban chinos. Un chino, decía mi mamá. Yo no sé. ¿Será porque veían así, muy chiquitos, como los chinos? No sé. Y las ovejas, para protegerlas de los piojos, hermanos. Los piojos era por naturaleza, por la lana de las ovejas que adquirían piojos. Pero para salvarlas de que no se murieran, de que se les multiplicaran tanto los piojos, se les vinieran a la cabeza y a las orejas, y ahí se podían morir de tanto piojo que tenían, de estarle chupando la sangre. Entonces los pastores de ovejas les echaban aceite sobre la cabeza. Cuando los piojos llegaban a la cabeza, pues parecían resbaladeros, o sea, se resbalaban, y no los dejaba hacer casa en la cabeza de las ovejas. Entonces yo quiero que ustedes vayan entendiendo el paralelismo cuando hablamos de ungido. Fíjense, nosotros cuando hablamos de que es ungido, también derramamos el aceite sobre las personas. Cuando David fue ungido, dice que el profeta, ¿qué profeta fue? Samuel. Gracias, hermano, tenemos que estar sobre la Biblia, nombres, hechos, acontecimientos. El profeta Samuel sacó el cuerno. ¿Ustedes han visto ese cuernito que trae así, un cuerno que parecía que se lo metían en el cinto? Pues el profeta ya lo traía lleno de aceite y ungió a David. Nosotros, hermanos, ungimos nada más a ponerles aquí en la frente, pero la verdadera unción era que el aceite chorreaba, hermanos, como cuando las ovejas que le estaba explicando. Pero fíjense, sobre la cabeza. Entonces Jesús dijo que fue ungido por el Señor, fue escogido por Dios para esto. Y luego a partir de ahí viene la lista de para lo que el Señor fue ungido. Número 1, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué entendemos cuando dice el Señor para dar buenas nuevas a los pobres? ¿Qué son buenas nuevas? Buenas noticias. Pregunto yo, ¿necesitamos buenas noticias hoy en día? Oigan, yo no sé si ustedes están al tanto de lo que está aconteciendo. Ayer fuimos a Los Ángeles y manejando en la ciudad de Los Ángeles, en una gasolinera, el precio de la gasolina estaba a $6.80 en Los Ángeles. $6.80. ¿Hasta cuánto iremos a llegar? La carne está bien cara. ¿Sí sabían también? $12. Hermano, yo tuve restaurante. Yo llegué a comprar esa carne, es la flat meat que le llaman, o la arrachera o ranchera, como le guste. Yo le llegué a comprar a $2 la libra. Oiga, y se queda uno con esos precios.
Pobrecita nuestra pastora Torres, porque ellos pues se quedaron en los 50, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando la hermana Cristina estaba aquí, en veces había un evento, la hermana Torres iba al fondo de la oficina. Entonces había un evento para celebrar algo, entonces le decía $20. Hermana Cristina, aquí está para que compres todo y me traes el cambio. Y la hermana pues empezaba a pedir, hermano, usted tráigame tortillas y así. Pero pues la hermana Torres en su mente, con $20 se tiene que alcanzar y me traes el cambio. Así voy a estar yo con la carne, ¿no? A $2 y está $12. El material de construcción, hermanos, por las nubes. Todo está carísimo. La pandemia parece que no se termina. Primero era el COVID-19 y ahora ¿cómo se llama? Delta. El Delta. ¿Qué más? Hermanos, ¿qué más? Incendios. Miren el calor cómo está. No. Está insoportable. Las sequías, deslaves, guerras. Necesitamos buenas noticias. Jesús vino a darnos buenas noticias. Ahora, hermanos, fíjense, hay una falsa creencia que solamente las buenas noticias es que Jesús vino a salvarnos. Claro que es la mejor noticia de todas, pero aún nosotros en medio del mundo en que vivimos, donde la mayoría son malas noticias, podemos venir a Jesús para escuchar buenas noticias, donde encontramos esperanza. De vez en cuando necesitamos descansar de la presión del mundo, de todo lo malo que está ocurriendo, hermanos. Dice, yo no sé si ustedes estaban al tanto, pero fue el mes de junio donde la comunidad gay homosexual celebran todo el mes, escúchenme. ¿Alguien sabe cómo se le llama a la celebración de este mes? El orgullo. El orgullo LGBT. Yo estaba tratando con Talía estaba tratando de descifrar lo que significa LGBT. Entonces, L es de lesbianas, G es de gay, B es de bisexual, T es de transexual, LGBT. No, y todavía había uno de raro. O sea, si no encontraste una categoría, o sea, también véngase para acá. Todo el mes celebran el orgullo, o sea, es un orgullo LGBT. Y en las tiendas, hermanos, usted veía en las tiendas del mall, veía la banderita del arco iris, como diciendo, aquí celebramos y vénganse para acá. ¿Y nosotros, hermanos, dónde entramos? ¿Por qué no hay un mes, el mes del orgullo de ser cristiano, el mes de la oración, el mes del ayuno? Dígame algo, por favor. Amén. Entonces, en Jesús encontramos buenas nuevas. Cuando vemos que en este mundo no pinta de otro color, todo es negativo, todo es pecado, todo es maldad, tenemos que venir a Jesús, hermanos. Por eso el Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y luego yo me quedo pensando, ¿por qué a los pobres? ¿O a qué se refiere cuando dice pobres? ¿Qué creen ustedes? ¿Que se refiere solamente a los pobres económicamente o a qué tipo de pobreza estará apelando el Señor aquí, hermanos? ¿Alguien tiene una idea cómo ve el Señor la riqueza que nosotros podamos acumular en este mundo? O sea, me refiero a los dólares o millones de dólares que una persona pueda llegar a tener. ¿Saben ustedes cómo la ve el Señor? Bueno, pues yo fui a la tarea de buscar un versículo, y si usted quiere buscar en su Biblia Apocalipsis 3:17, dice la siguiente manera: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes tú, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es lo que está diciendo el Señor de los millonarios. Se lo repito: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico,
y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Hermanos, la palabra pobre, en este caso, no denota pobreza económica solamente, sino pobre significa necesidad en todo sentido de la palabra. Si nosotros visitáramos un hogar verdaderamente pobre, y ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? Cuando decimos verdaderamente pobre, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros nos referimos o cuando hablamos de nosotros mismos. Pero yo le voy a decir que el más pobre de nosotros puede ser el más rico comparado con lo que realmente es pobre. ¿Amén? Siempre tenemos que ser agradecidos con el Señor por lo que sí tenemos. Yo le voy a decir, aquí en este país, raras personas realmente no tienen que comer. Hay infinidad de maneras en que el gobierno se asegura de que haya comida. Fíjense, ¿cuántos se recuerdan que durante la pandemia una iglesia de Little Rock nos regaló comida y estuvimos regalando comida? Ahora, si les hubiera pedido, yo creo que si me hubiera ido es ir a formarse en la línea, hermanos, porque hay una línea de carros. Y entonces ahí van cargando como uno va llegando, pero hay que madrugar. Yo creo que si hubiera seguido yendo, nos hubieran seguido regalando comida. ¿Alguien se recuerda lo que traía el paquete, hermanos? ¿Qué traía? Leche, huevo, queso, ¿qué más? ¿Papel? ¿Café? Pues, ¿qué más quieren? ¿Sí? ¿Amén? Pero aquí el Señor está diciendo a los necesitados. Ahora, si yo preguntara a ustedes en esta noche, ¿cuántos tienen necesidad de algo, sea de lo que sea? Levanten la mano. ¿Todos? ¿Hay unos que no tienen necesidad? Oiga, usted tiene familiares, usted tiene dolores, usted tiene enfermedades, a usted le falta algo. Y yo le voy a decir, el gobierno no se lo va a dar. Pero hay un Dios de misericordia que fue ungido, fue enviado a nosotros para darnos buenas nuevas porque estamos en necesidad. Este mundo, hermanos, está en bancarrota espiritual, es la verdad. Y la única solución que puede encontrar se llama Jesús. ¿Amén? Entonces, número 1, para dar buenas nuevas a los pobres. Número 2, fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Por qué será quebrantados de corazón? ¿Cómo se llama el médico que cura los corazones? Cardiólogo. Y el corazón está pum, 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 pum. ¿Verdad que sí? ¿Cómo es posible que puedan vendar un corazón, hermano? O sea, no está hablando realmente de un dolor físico, sino de un dolor cuando dice, ay, es que me rompió el corazón. Normalmente los enamorados, cuando no se les concede con la chica o el chico que aman, se quedan con el corazón roto. Pero dice un dicho que un clavo saca otro clavo. Pero, ¿qué nos puede romper el corazón hoy en día, hermanos? ¿La muerte de un familiar? Amén. ¿Qué más? Dígame, hermanos, ¿qué más? ¿Enfermedades? ¿Qué más? ¿Divorcios? ¿Qué más? Los hijos, los esposos, los hermanos, la familia. Hay muchas cosas. Preocupaciones. Y nos duele el corazón porque sufrimos, hermanos. Y muchas veces no hallamos respuesta. Jesús fue ungido y fue enviado para vendar a los corazones, dando a entender que el único que te puede ayudar con tu dolor se llama Jesús. Los doctores, hermanos, hoy en día todo lo curan o lo quieren curar con medicina. Es más, ni siquiera curan,
sino que ellos le llaman en tratar. O sea, te van a dar algo nomás como para calmar el dolor. ¿Alguna vez se ha tomado una pastilla para el dolor de cabeza, por ejemplo, Tylenol o la aspirina? ¿Eso le cura el dolor? ¿O qué es lo que hace la aspirina, el Tylenol? ¿Qué es lo que está tomando? Le voy a decir qué es lo que estamos tomando. Es droga. Para que adormezca el dolor. Yo no sé si les ha pasado. A mí que me duele la cabeza y me tomo 2 y no me hace nada. Y sópate las otras 2. Y hay veces que se acuesta uno con dolor y se levanta con dolor. ¿Sí o no? Y no, parecemos Elvis Presley, bien adictos a dale, échale. ¿Verdad que sí? Sin embargo, hermanos, el dolor espiritual, el dolor del corazón, no hay pastilla, no hay nada que te lo pueda quitar. Solamente Jesús. Y yo sé que algunos no lo aceptan, pero es la realidad de que hay muchas cosas que nos duelen. Un desprecio, una palabra, algo. Amamos a las personas y muchas veces nos lastiman. Decía la hermana, el que un ser querido haya fallecido, hermanos. ¿Qué cosas, no? Sin embargo, Jesús dice que fue enviado para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué más? A pregonar libertad a los cautivos. Pregonar significa, hermanos, publicar en voz alta. ¿Saben qué es pregonar? Cuando alguien viene gritando por la calle. Y yo hice una pausa cuando leí esto de pregonar libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué? Cautivos viene de cautividad, de encierro, de cárcel. Jesús vino a pregonar libertad a los cautivos. Pero yo les preguntaba, ¿cautivos de qué, hermanos? ¿Presos de qué? ¿Habrá cautividad hoy en nuestros días, hermanos? ¿De qué? ¿Del pecado? ¿De qué más? Tristeza, ¿qué? Dolor, ¿qué más? La idolatría. Cautivos, estamos encerrados. Dice, mi papá ya falleció. Y yo les he platicado a ustedes muchas veces, mi papá, mis abuelos, mis tíos, todos fumadores, hermanos. En los años de mi papá, yo no sé por qué el cigarro era como una moda. ¿Nunca han visto una película de Cantinflas, Pedro Infante, de esa época? Todos fumando, o sea, el fumar era como que les daba más clase. ¿Cierto o no? O sea, usted veía a esos artistas y no, pues yo también quiero parecer a Pedro Infante. Y todo el mundo con el cigarrote. Y mi papá toda la vida fumó. Y yo me recuerdo una de las veces que lo fui a visitar. Entonces me dijo, llévame al mercado. Yo voy manejando y mi papá nunca le gustó subirle los vidrios a la camioneta. Siempre manejaba con los vidrios bajados, porque como iba fume la humadera que llevaba. Entonces voy manejando y mi papá va del lado del pasajero, saca un cigarro y lo prende. Y se me ocurre decirle, papá, le digo, ¿y por qué no dejé ese vicio? Pero se lo dije así en buena manera, porque tenía uno que tener mucho cuidado con mi papá. Entonces agarra el cigarro, lo acababa de prender y pum, lo tira por la ventana y me dice, hijo, yo qué más quisiera, pero no puedo. He tratado, pero no puedo. ¿Fíjese? Cuando una persona reconoce y dice, o sea, por mí fuera ya lo hubiera dejado, pero estoy encarcelado, no puedo dejar el vicio. Porque solamente hay uno que nos puede sacar de la cárcel. Se llame cigarro, se llame alcoholismo, se llame pornografía, se llame pecado, se llame como se llame. Solamente hay uno. ¿Sí están escuchando, hermanos? Jesús fue ungido y fue enviado por el Padre para pregonar libertad a los cautivos. Y pregonar es gritar en voz alta. Entonces imagínense, estas personas que muchas veces no quieren salir de la cárcel, Jesús está gritando a todo pulmón, yo los puedo liberar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, dice el Señor,
que yo os haré descansar. ¿Habrá alguna persona aquí que dice, es que no lo puedo dejar? Yo lo he escuchado más de una vez, hermanos, no solamente con mi papá. He tratado, pero no puedo. Jesús vino no solamente a salvarnos, sino a darnos libertad. Y dice la palabra, porque si el Hijo os libertare, verdaderamente seremos libres. ¿Qué más? Vista a los ciegos. Y este punto me gusta. Jesús vino a dar vista a los ciegos. Otra vez. Jesús no se refería solamente a los ciegos físicamente, sino a los ciegos espirituales. Y hay un versículo de la Biblia que nos ilustra esto, hermanos. Si pongan atención especial, se lo voy a leer y está en Juan 3:3. Este es Jesús y Nicodemo. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús hablando con Nicodemo, un maestro de la ley. Vino Nicodemo de noche para hablar con Jesús y Jesús le dijo estas palabras: el que no naciere de nuevo no puede ver. Fíjese, no le está hablando todavía de entrar en el reino de los cielos, pero Nicodemo tenía muchas dudas si tú eres el Salvador, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Mesías y todo eso. Entonces Jesús le dijo, ¿cómo vas a entender si no tienes ojos para ver? Porque él era religioso, pero aún no había aceptado a Jesús. Entonces, por eso es que la gente no puede ver el reino de Dios, porque no ha nacido de nuevo. Y luego, ¿a qué me refiero con ver el reino de Dios, hermanos? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es un reino? Pues un reino, vamos a decir que es un tipo de gobierno, un dominio. ¿Cómo podemos ver nosotros el reino de Dios? O sea, ¿cómo podemos ver Dios obrando en nuestro entorno si no hemos nacido de nuevo? Todo lo vemos oscuro, todo lo vemos malo. ¿Por qué? Porque no tenemos los ojos para distinguir el reino de los cielos. Fíjense, ustedes han escuchado que, por ejemplo, gente de repente en una piedra dicen que vieron a una virgen o vieron una figura y quién sabe que sí. Sí lo han escuchado muchas veces, ¿verdad? Pues ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Pero fíjense que a mí Dios me dio esa capacidad. Es más, ni a mi esposa ni a mis hijas les he enseñado nunca, pero en mi casa, cuando yo me siento en el baño de mi casa, yo puedo ver como 3 o 4. Fíjense, hay una mujer que tiene cabeza de caballo. ¿En serio? Y o sea, usted entra y usted ve el piso nomás. Y yo me siento y veo una mujer caballo. Y veo acá un hombre como esos, así con una macana. Y así cosas. Usted puede decir que estoy loco, pero yo puedo ver eso. Puedo ver cosas. Pero hay un reino de los cielos, que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios se acercó cuando Jesús vino a la tierra, hermanos, y sigue activo hoy en día. Pero ¿estaremos nosotros viendo lo que Dios está haciendo en nuestro entorno, hermanos? Es una pregunta. ¿Está usted viendo lo que Dios está haciendo? Amén. Fíjense, las noticias solamente se enfocan en cuántas personas se han muerto de COVID-19, ¿cierto o no? Usted dice, en México se contagiaron 20 millones y de 20 millones se murieron 20,000. Pero hay 1,980,000 personas que les dio el COVID y no se murieron. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los más? ¿Los que superaron el COVID o los que se murieron de COVID-19? ¿Cuáles son más? Los que superaron el COVID. Pero ¿dónde estamos enfocados nosotros? Se murieron 20,000. Claro que es una tragedia, pero son más las cosas buenas que las cosas malas, ¿cierto o no? Pero nosotros tenemos que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. ¿Se entiende esto o no, hermanos? Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener ojos para ver lo que Dios está haciendo en tu familia, en la iglesia, en el mundo entero, hermanos. Miren,
Estamos viviendo tiempos peligrosos. El Salvador, el país El Salvador, anunciaron que van a adoptar la Bitcoin, que es una moneda digital. Ya, o sea, se va a seguir manejando el dólar, pero ahora las personas van a poder comprar y vender con el Bitcoin. ¿Alguien tiene una idea de qué es esto? ¿Sí? Y lo que están diciendo los expertos, que esa va a ser la moneda del mundo, el Bitcoin, donde la gente va a poder comprar y vender con este Bitcoin. Podría ser, para la venida del anticristo tiene que haber un gobierno, un idioma y una moneda. Entonces, nos estamos acercando cada vez más. Amén. Pero tenemos que tener los ojos para ver lo que está ocurriendo. ¿Cuántos sabían de los que están aquí que el anticristo va a ser homosexual? ¿Cuál es la tendencia a la que vamos? ¿Qué les acabo de decir? Que el mes de junio, todo el mes de junio, ¿qué se celebró? Oiga, en todos los programas de televisión, o sea, hay una promoción como que hubieran dicho, promuevan el homosexualismo, el lesbianismo y todo lo demás, a todo lo que da. Y todos los canales de televisión, usted le veía allá abajito la bandera del arco iris. No sale una cruz, no sale Jesús es vida eterna, pero el homosexualismo. Entonces, ¿cuál es el mover en el mundo, hermanos? Dice la Biblia que el ministerio de la iniquidad ya está en acción, pero al momento hay quien lo detiene. Amén. Estamos viendo lo que está ocurriendo, hermanos. Tenemos ojos espirituales para ver lo que está ocurriendo. Solamente en Jesús podemos, porque dijo, Él vino a dar vista a los ciegos. En el versículo 5 de Juan 3, respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Número 4, Él vino a poner en libertad a los oprimidos. Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, a poner libertad a los oprimidos. Oprimir, hermanos, es como hacer presión. Y hoy en día vivimos bajo la presión, estábamos hablando, del mundo, de la economía, de las enfermedades, de la familia. Hay una presión horrible, hermanos. Una de las enfermedades del siglo XXI es la tensión. Estamos en una presión. Yo no sé si a usted le pasa en el trabajo, en la casa, o sea, parece que no hay paz en ningún lugar. Y Jesús vino, hermanos, fue ungido y vino a nosotros para poner en libertad a los oprimidos. Y por último, a predicar el año agradable del Señor. Y yo no sé si ustedes tienen una idea a qué se refiere con el año agradable del Señor. Bueno, aquí, hermanos, lo que Jesús estaba hablando es en Levítico 25:10, el año del jubileo. Era una ley de los judíos, donde en el año 50, miren lo que tenía que hacer. Dice 25:10 de Levítico, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. El Señor había ordenado, hermanos, que en este año la tierra no se sembrara. Pero ustedes saben que había una costumbre de cuando alguien no podía pagar una deuda, se podía cobrar con la familia, con los hijos, con la esposa, con no sé. Entonces, en este año, estos que habían sido comprados como esclavos por una deuda, ahora los tenían que dejar libres. Por eso era un año de júbilo.
Imagínense cuánta gente podía ser libres de las deudas y la tierra y todo. Entonces era un año donde el Señor estaba diciendo, en este año se perdonan todas las deudas. Y a eso hace referencia cuando el Señor estaba diciendo a predicar el año agradable del Señor. Que cuando nosotros estamos en Cristo, imagínense, ¿a cuántos se nos han perdonado las deudas, hermanos? ¿A cuántos Dios les ha perdonado sus pecados? Amén. Es un año agradable. Dice el Señor, vengamos a cuentas. Si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana, como la nieve. Bendito el Señor. Entonces se dan cuenta que Jesús vino a darnos mucho más que la salvación, hermanos. Pero todo está que cada uno de nosotros, en lugar de correr a la televisión a ver las noticias, pues abramos la Biblia a ver qué es lo que el Señor dice. En lugar de correr al teléfono a los chismes, correr al Señor en oración. Que encontremos ese refugio, ese descanso, esas buenas noticias que tanto nos hacen falta. Así es que yo le alabo y le bendigo, hermanos, porque yo sé que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a ponernos de pie para orar y ser despedidos. Y mi oración, hermanos, es que en medio de una generación incrédula y malévola, nosotros seamos como la luz que alumbra en las tinieblas. Nosotros somos la sal de la tierra que le da sabor a este mundo y que preserva este mundo. Así es que si hay alguna necesidad, hermanos, solamente levante su mano y vamos a orar. Hay poder en la oración, hermanos. Si usted quiere mencionar su petición, es personal, es una cuestión de fe. Pero si no, vamos a orar y Dios conoce su necesidad. Vamos a acercarnos a ese Dios bueno del que les estaba hablando. Y Dios se complace en darnos buenas cosas, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, una vez más nos reunimos delante de ti en el nombre de Jesús. Y reconocemos que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Reconocemos, Señor, que tú estás aquí en esta hora y que a través de Jesús podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Mira las manos levantadas, mira los corazones, Señor, dolidos en esta hora. Venimos a ti, oh Dios, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor de los cielos. Extiende tu mano, mi Dios, toca a tu pueblo que está en necesidad. Sea lo que sea, mi Dios, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu pueblo que está aquí en esta hora y te pido, Señor, que seas tú sanando, restaurando, levantando, Señor, a tu pueblo. Porque leímos conforme a tu palabra que Jesús fue ungido para hacer todas estas cosas. Por lo tanto, y en el nombre de Jesús, confirma, Señor, en cada corazón de mis hermanos aquí en esta hora, tu bendita palabra, tu presencia en medio de nosotros. Yo rompo cadenas y ataduras, yo reprendo enfermedades. Conforme a tu palabra, por tu llaga fuimos curados. Si tú tienes fe, hermano, en esta hora, yo reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda dolencia en el nombre de Jesús. Oh Señor, toda duda yo la reprendo en esta hora. Que podamos acercarnos confiadamente, Señor, para recibir buenas noticias de parte tuya, Señor. Sea lo que sea que está perturbando nuestra paz, yo lo reprendo ahora mismo. Yo descanso en el Señor. Dile, yo descanso en ti, Señor. De todas mis preocupaciones, yo espero en ti, oh Dios, porque tú eres un Padre bueno que cuida de nosotros y nos bendices. Señor, bendice a tu pueblo que está aquí en esta hora. Te pido por los que no están, de la misma manera, Señor de los cielos, revélate a sus vidas, sé con ellos. Bendice tu obra, Señor, en esta iglesia como en el mundo entero. Guarda a nuestros hijos, Señor de los cielos, en la escuela, en la calle y en todo lugar. Guárdalos del internet, guárdalos de los teléfonos, Señor, y de todo ataque del enemigo, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que la generación de los justos será bendita,
Por lo tanto, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Ahora, mi Dios, al salir de aquí, yo te pido que nos lleves a nuestros hogares, que nos cuides al acostarnos, que nos cuides si es tu voluntad al levantarnos. Señor, y gracias una vez más porque nos permites estar delante de ti. Tu pueblo, Señor, te alaba y te bendice. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén.